Se reactiva el diálogo, ya hay acuerdos, salen a la luz pública. Sobre eso hablamos hoy en Francas Noches. Franquísimas noches, Venezuela. Qué alegría saludarles el día de hoy. Martes, un martes cargado de información. Recuerde que ustedes tienen la responsabilidad de hacer trascender este espacio a través de las redes sociales, @Halim en Twitter, Instagram y TikTok, @Noticias Canalí, @Francas Noches Piso Canalí, y no se olviden de la etiqueta Francas Noches para hacer llegar dudas, sugerencias y comentarios. Siempre estaremos felices de leerlos porque además su opinión para nosotros vale oro. Recuerden que en este espacio tratamos de construir la televisión informativa que tanto Venezuela merece. Lo hacemos con mucho esfuerzo, el equipo de producción, el equipo técnico, las maquilladoras, el director, quienes laboran para este espacio están comprometidos con la verdad. Así que comenzamos con el contenido informativo. Señores, hablamos de diálogo. La tarde de este martes se llevó a cabo el encuentro por el diálogo, la paz y las negociaciones entre el gobierno nacional y la oposición venezolana en Barbados, donde se firmaron importantes acuerdos entre las partes. El 26 de noviembre del 2022 fue el último encuentro de diálogo entre la oposición y el gobierno nacional para llegar a una conciliación que buscó una mediación entre los sectores políticos del país. Sin embargo, en ese momento los encuentros quedaron congelados y este martes se reanudó la jornada de diálogo con el sector de la oposición, donde se firmaron desde Barbados con el acompañamiento internacional 2 acuerdos parciales. El primero sobre la promoción de los derechos políticos y garantías electorales para todos, y el segundo para la protección de intereses vitales de la nación, entre los cuales destacan los siguientes puntos. Reconocen y respetan el derecho a cada actor político de seleccionar a su candidato para las venideras elecciones presidenciales de manera libre. La fecha para las elecciones presidenciales se fijaron para el segundo semestre del 2024. Una actualización del registro electoral permanente, incluyendo jornadas especiales de inscripción, actualización, campañas de información, promoción y jornadas de actualización de registro electoral en el extranjero. El reconocimiento público de los resultados de los comicios presidenciales. En el marco de la agenda acordada, las partes continuarán el proceso de diálogo y negociación con relación a otras medidas orientadas al fortalecimiento de una democracia inclusiva y una cultura de tolerancia y convivencia política. En cuanto al segundo acuerdo, leído por el mediador noruego Dag Nylander, fue sobre la protección de los intereses vitales de la nación, señalando que tiene como propósito preservar los activos en el exterior, así como defender la soberanía nacional. Para Noticias Canal I, Joseph del Castillo. Entre otras cosas, el último semestre del año 2024 se celebrarán elecciones presidenciales según los acuerdos firmados. Entre las cosas más llamativas, atención con esto, está el tema de la participación de la observación internacional. Pero es que la participación de la observación internacional, y quiero hacer énfasis en esto, siempre ha sido una condición aceptada por el Consejo Nacional Electoral y por los factores de gobierno. Pero ¿qué observación internacional? No es lo mismo una observación internacional encabezada por la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, que una observación internacional encabezada por Rusia, Cuba y los aliados del gobierno. Es decir, en un país tan polarizado, y hagamos un análisis profundo en este aspecto, en un país tan polarizado, ¿a qué se refieren con observación internacional? Es que cada quien va a tener una observación internacional encabezada por distintos factores que al final se van a poner de acuerdo y van a hablar públicamente de lo que ocurre en una elección venezolana. Es que solamente tendrá el gobierno la potestad de traer o de aprobar esa observación internacional y estará encabezada por Rusia, Cuba, Nicaragua, Bolivia y los países aliados del gobierno, o es que definitivamente la aprobación de estos acuerdos es genuina y permitirán que ambas partes dialoguen sobre quiénes van a ser los observadores internacionales. Hay un juego de palabras dentro de los acuerdos. ¿Se permite la observación internacional sin discriminación? Es la gran pregunta. Luego de la firma de acuerdos, las partes dieron declaraciones a los medios de comunicación donde destacaron los puntos más importantes para ambos. Veamos.
El jefe de la delegación del Gobierno Nacional, Jorge Rodríguez, tildó como pasos importantes los acuerdos de las negociaciones en las que se avanzó el día de hoy, todos enmarcados en las garantías de las leyes venezolanas. Es auspicioso decir que quienes en el pasado convocaron a la violencia, convocaron a solicitar sanciones, convocaron a actividades fuera del libro de todos de nuestra Constitución, hoy están firmando con nosotros un acuerdo parcial donde todos nos comprometemos por la paz. Todos nos comprometemos por construir un clima de tolerancia política. Todos nos comprometemos a respetar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, resaltó el compromiso de todas las partes a respetar las leyes electorales, la Constitución y promover un clima de paz en el país. Todos nos comprometemos a respetar los resultados electorales y todos nos comprometemos a dirimir nuestros asuntos políticos y sociales por la única vía que esta Constitución establece como legítima, como legal y como eficiente: las elecciones, el camino electoral, la vía electoral constitucional y pacífica. Ese primer paso que estamos dando el día de hoy debe desarrollarse en el tiempo, debe convertirse en la acción cotidiana, debe promover la cultura ciudadana, debe promover la tolerancia, debe promover la búsqueda de acuerdos y la búsqueda del diálogo contra las agresiones, contra las sanciones, contra los llamados a invasiones, contra los llamados a golpes militares, a golpes de Estado, ¿no? Por parte de la delegación opositora, Gerardo Blight anunció que estas firmas reiteraron el compromiso venezolano que se ha tenido desde el inicio. Hoy firmamos un importante acuerdo. Damos un sólido paso que allana el camino para que recuperemos nuestra confianza en el voto. Un acuerdo que incluye garantías para que los procesos de selección interna de nuestros candidatos se respeten. Y muy especialmente relevante la fecha de hoy ante el evento de primarias del próximo domingo 22 en Venezuela. 2. Una ruta para que los inhabilitados y los partidos políticos recuperen sus derechos con celeridad. 3. La observación electoral calificada de la Unión Europea, del Centro Carter y del panel de expertos de las Naciones Unidas, además de otras. 4. Definir un cronograma electoral para las elecciones presidenciales que serán realizadas durante el segundo semestre del año 24. 5. La actualización del registro electoral, incluido especialmente nuestros hermanos venezolanos en el exterior. 6. La depuración del registro electoral. 7. Todas las auditorías que requiere el sistema electoral venezolano. 8. El acceso a los medios de comunicación de todos los candidatos y el pleno respeto a la libertad de expresión en medios nacionales e internacionales. Y 9. Un mecanismo de verificación y seguimiento que es muy importante para velar por el cumplimiento de los acuerdos. Es un paso más en el camino, uno importante. Todos los venezolanos que aspiramos y queremos un cambio debemos contribuir con la materialización del acuerdo que hoy se firma. Tal como lo anunciaron, la oposición y el gobierno continuarán con el proceso de diálogo y negociación para llegar así a acuerdos que beneficien a ambas partes. El tema controversial en Venezuela, más allá de la elección primaria y la diatriba entre la oposición y el oficialismo, es el tema de las inhabilitaciones. Hoy, la opinión pública nacional realmente
se ha abocado en redes sociales a discutir sobre inhabilitaciones. ¿Está María Corina inhabilitada o no lo está? Ocupa el primer lugar en las encuestas respecto a la primaria y respecto a la elección presidencial, pero tendrá permitido inscribirse teniendo una inhabilitación, pero cuando se busca en el Consejo Nacional Electoral no parece inhabilitada. ¿Qué dice el Tribunal Supremo de Justicia sobre el asunto? Es parte de la diatriba política venezolana. Y la gran pregunta es, ¿esto se tocó en la mesa de diálogo? ¿Esto fue parte de la agenda de la mesa de diálogo? ¿Es conveniente para el gobierno tocar el tema? ¿Será conveniente para esa oposición que se sienta en la mesa de diálogo tocar el tema de la inhabilitación? Veamos, entre otras cosas, qué se ha acordado en estas láminas que ha preparado el equipo de producción para ustedes. Entre otras cosas, se habla de garantías electorales para todos. Bien, proponer elecciones presidenciales para el segundo trimestre de 2024, puntos de inscripción dentro de todo el territorio nacional, cambio y nuevos registros electorales en el extranjero, solicitudes de admisiones técnicas por la Organización de Naciones Unidas y la Organización Interamericana. Por otro lado, tenemos en otros aspectos, promoción del discurso político, se rechaza cualquier forma de violencia en el ejercicio político, respetar y cumplir todos los procesos electorales, los cuerpos de seguridad tendrán que velar por el libre tránsito de los actores políticos, reconocimiento del financiamiento de forma transparente. En otra lámina tenemos los medios de comunicación deberán tener equilibrio y cualquier actor político podrá tener participación, promover la participación de los partidos políticos, reconocimiento de los resultados públicos emitidos por el Consejo Nacional Electoral, respeto del cronograma electoral para las elecciones presidenciales. Se llevará a cabo el seguimiento y verificación de los procesos de negociación y se persistirá el proceso de diálogo y de negociación entre ambas partes. Esto es parte de lo que se ha hablado dentro de la mesa de diálogo, que al final tiene un nombre que mezcla el diálogo con la negociación. Señores, quienes hemos estudiado el tema, sabemos que un diálogo no acarrea las mismas responsabilidades que un proceso de negociación. Y el juego de palabras parece insignificante, pero no lo es. Un proceso de diálogo es un proceso previo a un proceso de negociación y la negociación acarrea compromisos legales, firma de acuerdos y, por supuesto, compromiso con el cumplimiento de esos acuerdos. Lo cierto es que ya han salido algunas declaraciones y algunos documentos de parte de algunos partidos políticos, entre ellos Primero Justicia, que ha dicho que se compromete a cumplir todo lo que en el diálogo que se estableció quedó firmado y sentado, lo que quiere decir que es más un proceso de negociación y que además velará porque se cumpla todo lo que allí se ha establecido. En otras informaciones, y para cerrar este bloque, tras la firma de los acuerdos, el presidente de la República, Nicolás Maduro, se pronunció a través de sus redes sociales. Destacó que a su juicio no ha sido un camino fácil y que este es el primer paso para el levantamiento de sanciones y que con ello dará inicio a la recuperación progresiva del bienestar social de los venezolanos. Esto es parte de lo que destacó Nicolás Maduro. Fíjense ustedes cómo se maneja el discurso político en el país. Muchas cosas se acordaron. No se basa el diálogo o la negociación solamente en el levantamiento de sanciones. Sí ha sido parte de lo que se ha conversado. Pero ¿y lo demás? ¿Qué dice Nicolás Maduro de lo demás? ¿Qué dice Nicolás Maduro de la transparencia en el proceso electoral, del respeto a los procesos electorales y de la participación internacional en los procesos electorales? ¿Eso no ha sido parte de los intereses de Nicolás Maduro dentro de su declaración respecto al diálogo o la negociación? ¿Será sesgada la posición del presidente respecto al diálogo o la negociación? Siendo el presidente el jefe de Estado, y cuando habla el presidente habla el Estado, y siendo este un asunto de Estado, pues definitivamente cada uno de los puntos debería tener una apreciación o una respuesta por parte del presidente de la República. Lo cierto de todo esto es que esto es lo que ha dicho. Más allá de eso, no parece haber nada importante respecto al diálogo y la negociación, y el levantamiento de sanciones es el punto número 1 en la agenda del oficialismo. ¿Cuál es el punto número 1 en la agenda de la oposición? ¿Dónde queda la situación económica, social
¿Dónde queda la situación del hambre, de la educación, del trabajo, de los salarios? Ojalá también sean puntos a futuro dentro de la mesa de negociación y diálogo. A la pausa, ya volvemos con más. Seguimos con más de Francas Noches. En rueda de prensa, a propósito de la elección primaria que se realizará este 22 de octubre, la candidata a estos comicios por el partido político Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, indicó que ya está todo listo para que se lleve a cabo este proceso. Pues bueno, nosotros hemos considerado, reitero, que es la primaria el mecanismo adecuado para escoger a la persona que será nuestra abanderada presidencial. Ese proceso en el que le toca a la gente decidir, quiero decir que está listo. La Comisión Nacional de Primarias nos ha informado a través de nuestros equipos técnicos y de nuestros representantes en la misma que ya el material de votación se encuentra en las regiones bajo debido resguardo. Nos ha informado que las juntas regionales de primaria, a pesar del acoso y del asedio. Asimismo, con respecto al proceso de diálogo político entre el gobierno venezolano y la oposición que se lleva a cabo en Barbados, Solórzano mencionó que no se siente identificada con este proceso porque no ha sido parte del mismo. No me puedo sentir identificada con un proceso del cual no he sido parte. Acaba de concluir una reunión de la plataforma unitaria, mis representantes de la plataforma unitaria acaban de llegar y la información que dieron es exactamente la misma que podemos leer en la prensa. Nosotros no podemos ser, no me siento identificada con un proceso del cual no he formado parte, no hemos formado parte de su discusión, no sé qué dice el documento, espero leerlo. Y ojalá sea un documento en beneficio de Venezuela. Cabe destacar que Solórzano indicó que varias organizaciones políticas como Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular se han sumado a su comando de campaña. En la cámara de Johnny Guerra, reportó para Noticias Canal I, Yumarlini García. Gracias, Yuma, por el reporte. Definitivamente y contra todo pronóstico, la primaria parece que se va a realizar el día 22 de octubre como fue acordado y sin la participación del Consejo Nacional Electoral. ¿Será que superaron las expectativas? ¿Será que será un proceso ordenado, organizado? ¿Será que será un proceso desordenado y desorganizado como apuestan algunos miembros del oficialismo en Venezuela? Lo cierto de todo esto es que amanecerá el domingo 22 y veremos qué ocurre. Pero hasta ahora son el domingo 22 de octubre. En el marco de esta elección primaria, el próximo domingo, la tolda blanca en Resistencia, representada por Carlos Prosperi, se pronunció ante los preparativos y dudas en torno al proceso comicial. Él sí no está tan conforme con cómo se han hecho las cosas. Escuchemos. El candidato a las elecciones primarias por la fracción de Acción Democrática en Resistencia, Carlos Prosperi, pidió a la plataforma unitaria que ofrezcan una información clara al pueblo venezolano de cara a los comicios el próximo domingo 22 de octubre. Y hoy sabemos que hay algunos impedimentos ante lo que es la elección el 22 de octubre. Y no se ha dejado claro hasta la fecha qué va a suceder si gana una persona inhabilitada. ¿Qué va a suceder si gana una persona que no está inhabilitada y es inhabilitada posteriormente? Por eso hoy los llamo a votar seguro, a que los venezolanos no podemos entrar en un conflicto peor al que ya hay. En este sentido, Prosperi aseguró que aún no tienen conocimiento sobre el material electoral para este proceso comicial, por lo que están preparados para elevar su voz de protesta si se presenta alguna adversidad. Que a la fecha nosotros no conocemos sobre la distribución del material electoral, las boletas, los cuadernos. Ojalá no salgan el sábado diciendo, lamentablemente no ha llegado a tal lado, o el día domingo, en lo que se instalen las mesas, digan en tal sitio no hay una instalación porque no hay cuadernos, porque no hay boletas, porque ahí vamos a levantar nuestra voz. Asimismo, aseguró que ha sido una irresponsabilidad al permitir la participación de candidatos inhabilitados en el proceso de elecciones primarias. Creo que ha sido una irresponsabilidad nuestra y la asumo porque pertenezco a un partido político que está dentro de la plataforma unitaria y dentro de la alternativa de cambio. Porque los partidos políticos de la plataforma unitaria
debió haberse reunido y buscar alternativas ante este tipo de situaciones. Porque cuando uno va a participar en un evento, uno tiene las reglas del juego. Lo que no puedes es participar en un evento sin tener las cosas claras. Y obviamente no hay un plan B. Finalmente, el candidato pidió a los venezolanos que salgan a votar masivamente y con una prenda blanca en representación de la paz que merece el país. En la cámara de Wilmer Escalona, reportó para ustedes Maybrin Párraga, Noticias Canal I. Qué interesante, con una prenda blanca en representación de la paz o en representación de Acción Democrática. ¿Será que quiere mostrar fuerza ante las cámaras que van a estar presentes en los comicios? Y para eso manda a votar con una prenda blanca. Lo cierto de todo esto es que históricamente los adicos han votado con prendas blancas y muy temprano. ¿Usted qué va a hacer el domingo 22? ¿Usted va a votar en la elección primaria? Puede responderlo a través de las redes sociales. @JalimNaim en Twitter e Instagram, @Noticias Canal I. No se olviden del TikTok y por supuesto en Instagram, Francas Noches, Piso Canal I. Tampoco dejen de lado la etiqueta Francas Noches. Respóndame, ¿usted va a votar el día 22 en la elección primaria? Quiero saber qué opinan. En la próxima parte, Tomás Socía, analista político, estará con nosotros. Hablamos de primaria, hablamos de inhabilitaciones, hablamos de diálogo, que es el tema del día, y por supuesto, su análisis siempre será interesante. Se sienta en la silla franca, el segmento favorito de los venezolanos, Tomás Socía. Seguimos con Francas Noches, lo prometido es deuda. Tenemos con nosotros en la silla franca a Tomás Socía, analista político. Además, con él es interesante hablar de diversos temas, entre ellos el económico, y por supuesto indagar sobre este diálogo que se reactivó entre el gobierno y la oposición. Y digo oposición para referirme al grupo de oposición que está sentado allí, porque hay otros factores que no están sentados en el diálogo, unos porque no creen en el diálogo y otros porque no han sido invitados. Bienvenido a la silla franca, bienvenido a Francas Noches. Gracias, Ali, por estar en tu programa y a este canal que trata de luchar por esa información que todos los venezolanos necesitamos. Bien. Menos opinión y más información. Eso esperamos. Aunque de usted queremos un análisis profundo que seguramente estará cargado de cierto modo de opinión, pero es la opinión que vale, porque al final usted es el entrevistado y yo, como le dije al invitado los invitados anteriores, aquí mi trabajo es preguntar y el trabajo del invitado es responder. Si hay alguna pregunta que no quiere responder, pues tendrá que decir, mira, yo no quiero o no puedo responder, y me ha pasado en el programa y eso se respeta. Claro. Al final, eso también es una respuesta y también está sometida a la interpretación de la audiencia. Claro. Fíjese, se reactiva un diálogo y yo he aclarado en reiteradas oportunidades que quienes hemos analizado y estudiado las teorías del diálogo y los principios de la negociación, aunque tenga sus teorías también la negociación, lo que prela en este momento son los principios de la negociación. Sabemos que un diálogo no es lo mismo que una negociación, número uno. Y punto dos, dentro de los principios de una negociación, el primer principio es la voluntad para negociar y el segundo es el reconocimiento del que está sentado en la silla del frente en un proceso de negociación. Le pregunto, ¿estos dos principios se cumplen dentro del proceso que se vive en Venezuela, por un lado? Y por el otro, ¿cómo se define? ¿Como un diálogo o como una negociación lo que está ocurriendo? Ok, Jalil, fíjate. Voy a tratar, cuéntame las veces que te opino en tu programa hoy. Porque precisamente he luchado mucho y mi trabajo es hacer un informe económico, político, confidencial, que muchos de ustedes ven cuando he divulgado, con la información la cual trato de trabajar sin opinar. Así que, si las opiniones que voy a dar, que espero que sean pocas, las voy a basar con la información que tengo. Por eso déjame, antes de esos dos puntos de tu pregunta, retrocederte para un tema que se nos está olvidando. ¿Cómo se inicia todo este proceso de negociación? Sale Donald Trump, que quiere cambiar a Maduro, que crea un gobierno interino, que le da dinero, que pone a Estados Unidos
y a 140 países o lo que sea detrás de un gobierno llamado interino y no puede sacar al presidente Maduro. Por las razones que sean, no estoy emitiendo opinión cómo es el gobierno del el presidente Nicolás Maduro y cómo surgió. Biden traza una política que es: yo no puedo sacar a Maduro, no lo quiero sacar. Yo estoy regresando de Washington hace poco, de reunirme con el Departamento de Estado, con asesores del presidente Biden, con senadores republicanos y con el cuadro de opinión que es Washington y que crea opinión para Venezuela. Y la política del presidente Biden es: tengo que entenderme con Maduro, tratarlo de que vaya a las libertades económicas y políticas poco a poco, porque no lo puedo obligar. No lo puedo obligar, ya voy, espérate, no lo puedo obligar y, por lo tanto, desarmo el gobierno interino, saco al líder Guaidó del país, ¿de acuerdo? Alejo a Leopoldo López como un líder dañino, pues, para las conversaciones y establezco una relación con Venezuela de cierto entendimiento, hasta donde también los republicanos me dejan. Y en ese sentido mantengo un grupo de sanciones, pero flexibilizo otra para que Venezuela respire. Caemos al día de hoy, como tú preguntaste. Por supuesto que esto es una negociación la que está ocurriendo. A ver, sí van a llegar a acuerdos y sí van a llegar. ¿Cuántas veces has negociado tú en tu vida? No te voy a preguntar porque ese no es tu papel y lo que me están escuchando. Pero ¿cuántas veces ustedes no han negociado en su trabajo, en su matrimonio, con sus hijos? A diario. A diario, qué bueno eso. Pero la negociación amerita firmas, acuerdos y acarrea compromisos legales. Está bien, pero la negociación no involucra si yo estoy de acuerdo o no. Yo puedo negociar cosas en que no estoy de acuerdo. Entonces, es una negociación. Y la segunda pregunta tuya está relativa a si hay un respeto realmente a lo que es la oposición. Te voy a decirlo de la siguiente manera, como analista económico y político y confidencial. No me interesa. Me explico, ¿no? No interesa para el venezolano, según puedo entender en este proceso, las palabras que se expresen en la negociación. ¿No? Porque puede ser una negociación mala. Quienes dicen este gobierno lo tiene todo en sus manos, tiene el control completo, con él no se puede negociar. Pero otros dicen la oposición no sabe negociar o no puede negociar. Pero ¿qué garantías tenemos del cumplimiento de una negociación en donde ya de antemano digo que no es importante ni el reconocimiento del adversario, sí, ni la voluntad para negociar? Sí. Pero ¿cómo se negocia sin voluntad para negociar y sin reconocimiento al adversario? Ok, parte de un punto de vista. La oposición, entonces volvemos a Estados Unidos para traértelo para acá. Estados Unidos se retira un poco de la estructura de enfrentar a Maduro y está negociando, ¿ok? Porque la oposición venezolana, por las razones que sea, tú tienes una parte del país que te dice es que este gobierno tomó posesión de todos los poderes y no hay las libertades suficientes. Y tienes el otro grupo que te puede decir, bueno, es que la oposición no ha sido eficiente, no ha podido crear una oposición. Pero en realidad lo que hay es que no tiene fuerza la oposición venezolana para pedirle a Maduro muchas cosas. Tenemos que ir a la pausa. En la próxima parte... Ya se nos fue el tiempo tan rápido. El bloque de entrevista ya se fue. Vamos a la pausa. En la próxima parte se queda con nosotros para preguntarle en qué se basa para decir que la oposición venezolana no tiene fuerza cuando las encuestas, por ejemplo, colocan a una candidata de la oposición venezolana incluso por encima de Nicolás Maduro en números. Eso no es fuerza. Ya volvemos con más de Francas Noches. Está bien. Este programa está cargado de información. Tenemos a Tomás Osía, analista político, con nosotros, y nos decía en el segmento anterior, la oposición hoy no tiene fuerza, palabras más, palabras menos, pero la pregunta que dejamos en el aire era, ¿en qué se basa para decir la oposición no tiene fuerza
cuando hay una candidata que según los números, hasta de análisis y de encuestadoras que no necesariamente están a favor de su candidatura, en donde la ponen hasta por encima de Maduro y de cualquier candidato del chavismo? ¿Eso no es fuerza? Ok, fíjate. Vuelvo a Estados Unidos, de verdad, porque yo le doy mucha... Quiero centrar el eje, todo lo que está pasando en una política del presidente Biden. No tiene fuerza la oposición, porque no tiene elementos para negociar con Maduro. No existen elementos en la oposición. No tiene. Dime qué le puede decir la oposición a Maduro. Mire, yo quiero revisar el registro electoral. Bueno, no lo revise, ¿cuál es el problema? Mire, yo quiero sacar a los inhabilitados, que María Corina, que está a la cabeza, pueda seguir. No, María Corina está inhabilitada. No tengo cómo responderle. Antes la oposición fue a la calle a responderle, en algunos casos de una manera inadecuada. Expuso muchachos, 150, 180 muchachos muertos en nombre de un cambio de gobierno que venía ya y no era posible hacerlo. No iba a venir. Entonces, no hay resortes de la oposición, ni puede buscarlo en este momento. Estados Unidos desapareció de ese proceso de fuerza. El presidente Maduro tiene los poderes, no entremos cómo los tomó. Y no tengo fuerza como oposición. Y además, hay dos maneras de verlo. Me dividió el presidente Maduro o nosotros nos dividimos en la oposición. Déjalo ahí, para no entrar en detalle. Vamos con María Corina. En sus palabras se pudiera escuchar una responsabilidad superior de la oposición en las muertes que existieron en el 2014 y en el 2017. Por supuesto que sí. ¿Sí considera que la responsable de esas muertes es la oposición venezolana? No es la responsable. En ese momento no había posibilidades ni en el Puerto Altamira ni en las guarimbas de sacar al presidente Maduro. Eso te lo dicen en Estados Unidos, te lo dicen en Europa los presidentes de la Comunidad Económica Europea, te lo dicen hoy líderes de la oposición, salvo los radicales que han entrado en un proceso de que sí tenían los militares preparados para un cambio en el país. En el país no había desde el presidente Chávez, según mi trabajo y mi informe, no había posibilidad desde el presidente Chávez de un quiebre militar, ni de una explosión social, ni de la llegada de Estados Unidos o que Estados Unidos pudiera... ¿Hoy hay posibilidades de ganarle al gobierno? ¿De que esa oposición le pueda ganar al gobierno en una elección? Esa pregunta es compleja para un analista económico. No, y yo entiendo que además... Pero te la voy a responder. No tiene una bola de cristal, pero te la voy a responder. Tras sus estudios... Te la voy a responder y el pueblo que me está oyendo, porque tú tienes mucho... Tú eres un hombre que ha tenido mucho valor, porque, y no estoy alabando al entrevistado, sino porque en las circunstancias del país has mantenido una posición en cuanto a situaciones de control demasiado fuertes que existen en el país. Pero indudablemente eso trae, volvemos al porcentaje, que el porcentaje te cuestiona posiciones y que no. Te quiero decir que yo estuve hace mes, perdónenme la insistencia de mi ida para Estados Unidos, donde fui a presentar mi informe. Y los 3 senadores republicanos con que me entrevisté por primera vez, porque había estado hace un año, me dijeron, mire Socias, lo que le voy a decir. Nosotros ya aquí en Estados Unidos estamos preparados para un gobierno de Maduro de 7 años en adelante. Yo lo que hacía era escuchar, porque para eso fui yo, presentaba mi informe, no dejaba que me interrumpieran y ellos me daban su opinión. Yo te diría que están muy difíciles las condiciones de un cambio de gobierno en el país. Y eso nos ayuda a todos, en el trabajo, en la familia, familias enteras ahora sacando champaña por la primaria o por el cambio o por María Corina o por lo que sea. Las condiciones del país, según la información, parecen no estar dadas en estos momentos para un cambio de gobierno. Evidentemente, María Corina es un fenómeno, simplemente que el gobierno dice, lamentablemente, porque así lo aplicó
en un momento determinado está inhabilitada. Ella puede ganar las primarias, cuando llegue a inscribirse al papelito del CNE, usted mire aquí aparece en una lista inhabilitada. Ese es un acuerdo político que se podía haber logrado ahora en Barbados. Ese es otro tema. La oposición no tenía fuerza para lograrlo. ¿No se toca el tema de los inhabilitados o se toca y se anula el tema de los inhabilitados? Pero eso no se tocó. No estamos en los detalles. Simplemente no tengo fuerza como oposición para obligarte a ti, como presidente de la República, a que me quite los inhabilitados. No tengo manera ni fuerza en el país como oposición. Pero argumentos jurídicos sobran o no. Es una pregunta. No es un tema de argumentos jurídicos. Este no es un tema de cómo yo siento, cómo yo pienso, cómo es la moral, cómo es la verdad. En eso nos hemos dañado tanto los venezolanos. Es la verdad, yo creo, me parece. No. Estamos ante. Pero lo jurídico no es yo creo, me parece. Lo jurídico está escrito. Estamos ante una fotografía. El control de todos los poderes en manos del Estado, por las razones que sean. Y ante todos esos poderes, parece difícil. Bien, escucharon a Tomás Ucía, analista político, con su panorama. Es el panorama del análisis que hace Tomás Ucía. Seguramente habrá quien se siente en la silla franca y piense distinto. De todos modos, agradezco la deferencia, las palabras de respeto hacia el trabajo. Y con toda la sinceridad y el valor hacia ti, gracias, y a este programa y al canal. Y usted hacía referencia a quienes opinan, a los detractores, a los que aplauden. Definitivamente uno no trabaja ni para que lo aplaudan, ni para escuchar a los detractores. Uno trabaja para la verdad, que es nuestro vicio, o debe ser nuestro vicio como periodista, y para vencer ciertas cosas que sabemos que existen. Recuerden que la libertad es algo que otorga el sistema, pero la expresión la ponemos nosotros, y el toque de valentía te lo ganas con el título universitario. Y es allí donde tú sabes hacia dónde llegar y hasta dónde llegar con la libertad que tú mismo construyes. Y ya veremos qué hace el sistema con ella. De eso se trata. Agradecido con usted por la presencia acá en Francas Noches. Agradecido también con la audiencia por disfrutar la entrevista, por participar a través de las redes sociales. En la próxima parte vamos a conversar con Tulio Ramírez, rector suplente del Consejo Nacional Electoral, sobre temas que tienen que ver con el Consejo Nacional Electoral, la confianza de la gente en el Consejo Nacional Electoral y, ¿por qué no?, preguntarle, ¿María Corina Machado está inhabilitada o no está inhabilitada? ¿Será que este rector suplente tiene la respuesta? Quédese con nosotros. Seguimos con Francas Noches. Tenemos en el estudio a Tulio Ramírez, rector suplente del Consejo Nacional Electoral, recién rector suplente del Consejo Nacional Electoral. Bienvenido a Francas Noches. Muchísimas gracias a ti y a tu audiencia, que por lo que veo tienes muchísimo. Gracias, gracias. Esperamos que esa audiencia siga creciendo. Ojalá. Y que esta comunidad, que es la que hace trascender el espacio, porque definitivamente sin ellos no hay espacio. Así es. Ellos son los que respaldan el espacio. Recuerden que también transmitimos a través del TikTok y las plataformas digitales. En este momento estamos hablando con el rector suplente del Consejo Nacional Electoral. Siempre he querido tener a alguno de los rectores del Consejo Nacional Electoral. Yo sé que un rector suplente no se involucra de manera tan directa en la toma de decisiones y en las discusiones duras del Consejo Nacional Electoral, pero siendo usted un académico y estando dentro del Consejo Nacional Electoral como rector suplente, además propuesto por los fines académicos, que también son un factor determinante dentro de las postulaciones, pues habrá cosas que responder. La primera de ellas, y no lo estoy acusando de esto porque además conozco el expediente y sé que no está vinculado con ningún partido político, es la incursión directa en la alteración de la norma electoral. El artículo 9, en el punto 4, establece que no pueden ser afines o estar vinculados a algún partido político los rectores del Consejo Nacional Electoral. Y hoy tenemos a un Elvis Amoroso, que está a la cabeza del Consejo Nacional Electoral, y a miembros de los distintos partidos, porque además se distribuyó por cuota. Antes, en la norma anterior, cuando el Consejo Nacional Electoral no existía, cuando no era un poder, sí se hacía por cuota partidista y estaba normada la cuota partidista. Hoy
no está normada la cuota partidista y cualquier incursión en distribuir por cuotas partidistas al Consejo Nacional Electoral en sus rectorías sería una violación a la norma. ¿Qué opina sobre esto nuestro rector suplente? Bueno, desmentirte no podría, definitivamente, porque es evidente, es público y notorio, que muchos de los rectores, colegas que están en el Consejo Nacional Electoral, pues público y notorio que han sido militantes de partidos, claro. La propia dinámica ha generado un mecanismo para lavar la cara, que es una firma de un documento donde uno se compromete a desafiliarse del partido en el cual está militando. Entonces, se supone bajo esa premisa que una persona en 48 horas puede desligarse definitivamente de una militancia para poder ocupar algún cargo de rector en el CNE. Venezuela sabe que esa dinámica es simplemente una formalidad y bueno, esas son hasta ahora unas reglas de juego un tanto, vamos a llamarlas hipócritas, porque todos sabemos que el corazoncito permanece en el mismo sitio a pesar del papel que se firma con la desafiliación. ¿Y por qué si ya se hizo por cuota, no se establecen los 5 rectores principales de la siguiente manera? 2 que pertenezcan al gobierno, 2 de la oposición y 1 que los veo en la rectoría suplente, neutral, sentado en las rectorías principales del Consejo Nacional Electoral. Bueno, como tú lo sabes y seguramente toda la audiencia lo sabe, hay acuerdos políticos que no se deciden necesariamente en el momento en que se va a hacer la distribución formal en una reunión de la autoridad del CNE, sino que ya viene un poco preestablecido por conversaciones entre los factores políticos y se decide esa distribución. Por supuesto, quizás no es la mejor manera, quizás no refleja lo que debería reflejar el Consejo Nacional Electoral, pero esa es la dinámica que desde hace un buen tiempo está imperando en esa distribución de los rectores en las diferentes comisiones. Ahora, por allí hay muchas diatribas sobre quién elige al Consejo Nacional Electoral, teniendo una Asamblea Nacional que sabemos cuál es su mayoría, pero además de eso, más allá de que exista o no la Asamblea Nacional para la determinación de quiénes van a ser los rectores del Consejo Nacional Electoral, se señala directamente al Gobierno Nacional de colocar a dedo quiénes van a ser sus rectores dentro del Consejo Nacional Electoral. Le pregunto, sabemos que usted fue postulado como académico dentro del Consejo Nacional Electoral y como profesor universitario, pero los rectores principales, ¿realmente los elige Nicolás Maduro? Mira, eso es una pregunta que yo no te podría responder directamente. ¿Por qué? Porque no tengo... Es decir, más allá de lo evidente de la información que está en la prensa y por la trayectoria de muchos de los rectores, uno puede detectar cierta afiliación. Ahora, decir que son dirigidos cual títeres, yo no me atrevería a decirlo porque sería inclusive hasta irrespetuoso. Además se hizo una visita de los ministerios por parte de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral para presentarse como rectores del Consejo Nacional Electoral. Entonces veíamos a un Elvis Amoroso presentándose con un Tarek William Saab, por ejemplo, o un Elvis Amoroso presentándose con otro ministro con el que ha colindado, con el que ha trabajado y al que se conoce muy bien y perfectamente desde todos los cargos que ha ocupado Elvis Amoroso. Entonces, ciertamente es una visita de rigor. Bueno, sí, es una visita de cortesía, una visita protocolar. Las nuevas autoridades, como constituyen un poder, se presentan ante los otros poderes. Es decir, eso independientemente de las posiciones que tenga cada rector, el que quede tiene que hacerlo, porque eso es parte del protocolo y de la cortesía de los nuevos rectores. O sea, por allí yo no lo veo como algo que sea pecaminoso o criticable, sino más bien lo veo como una forma que hay que mantener independientemente de quiénes sean los protagonistas. Bien, antes de entrar a casos particulares, quiero hablar un poco de Elvis Amoroso como contralor en el pasado
encabezando ciertas inhabilitaciones en el país y hoy rector. ¿De qué manera, como rector suplente, pudiera usted llamar al venezolano a confiar en el ente electoral cuando quien está a la cabeza en algún momento marcó una posición política tan drástica, tan allegada al gobierno, que hasta inhabilitó a quienes adversaban al gobierno que tanto defendió, pero hoy encabeza el poder que debe ser el más neutral del país? Todos deben ser neutrales, pero el ente electoral, el ente rector del proceso electoral venezolano debería ser el más transparente, el más equilibrado y, por supuesto, el que más en el medio se mantenga. Claro, bueno, en primer lugar... ¿Cómo convencemos a la gente? En primer lugar, el CNE no inhabilita como ente, como poder electoral, es la Contraloría. Así es, claro, desde la Contraloría, por eso lo mencioné. Claro, entonces esa historia no es competencia del CNE, es su actuación como Contralor. Que esas inhabilitaciones para unos sectores es inconstitucional, para otros sectores está pegada a la norma, eso es parte del debate y que se tiene que dirimir de la mejor manera posible, siempre apegado a las normas constitucionales y legales. Ahora, el rector Amoroso, al igual que el resto de los rectores, independientemente de la trayectoria y de las situaciones que en el pasado vivieron en el ejercicio de cargo... El antecedente, que no se borra, así renuncien a un partido político 5 minutos antes de una entrevista para ser rector. Ahora tienen una responsabilidad y tienen una conducta que llevar a cabo porque están bajo el escrutinio de todo el país. Bueno. Y eso, por supuesto, genera un compromiso para todo el que acepta ser rector y aspira la credibilidad y la confianza del país en su gestión. María Corina Machado está inhabilitada. Eso es parte del debate político. Como te digo, para unos sectores no lo está, para otros sectores sí lo está. Yo creo que ahí... ¿No maneja usted como rector suplente no, y no me atrevería a dejar posición sentada porque si en cualquier circunstancia tengo que incorporarme, no puedo incorporarme con una posición previamente tomada porque quebrantaríamos esa confianza y credibilidad. Agradecido con usted, doctor Tulio Ramírez. Él es el rector suplente del Consejo Nacional Electoral. Así es el tiempo en Francas Noches, se va súper rápido, pero quiero darle la bienvenida siempre al programa. Esta silla franca dispuesta para usted y todo aquel que quiera venir a hablar con franqueza. Ojalá las diferencias se diriman de la manera correcta y el antecedente sea tomado en cuenta, porque yo creo en un país de mérito, de la meritocracia, y la meritocracia no borra las historias. No, para nada. Y si tu historia te condena, hay ciertos cargos que no deberías ocupar. Pero bueno, ya veremos por qué se tomaron esas decisiones. Ojalá en los procesos electorales venideros, que ya sabemos que hay elecciones presidenciales en el segundo semestre del año 2024, se haga valer la transparencia que debería ondear en la puerta del Consejo Nacional Electoral. Eso es parte de la responsabilidad de usted, doctor Tulio. Señores, vamos a la pausa. Despedimos el programa. Dios mío, se fue demasiado rápido Francas Noches el día de hoy. Despedimos el programa con el doctor Tulio Ramírez acá en el estudio. Recuerden que en este espacio, donde siempre tratamos de construir la televisión informativa que tanto Venezuela merece, la verdad no es una opción, es nuestra convicción y la buscaremos hasta encontrarla. Francas Noches, Venezuela.